Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, queridos hermanos. Es un gustazo saludarlos a todos en este miércoles 10 de agosto de 2022. Estamos en la serie de devocionales No Pare de Sufrir. Estamos a tan solo 2 días de terminar esta serie de devocionales y creo que ha sido una bendición. Y el día de hoy es el día 38. El devocional de hoy se titula Dios también, sufrimiento salvador. Tiene dos títulos porque pues estas dos verdades me parecen muy importantes y el devocional de hoy es súper importante en nuestro estudio del sufrimiento en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, porque no podemos pasar por alto el hecho de que el tema del sufrimiento es especialmente importante en la historia de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Cristo Jesús, en el hecho de que Cristo Jesús sufrió por nosotros. Y de hecho, esta es la respuesta más profunda, la respuesta más clara al problema del dolor, al problema del sufrimiento, la respuesta cristiana al problema del dolor, porque el problema del dolor es un problema pues que tiene muchos lados, ¿no? Es un diamante con muchas caras. Hay elementos emocionales, hay elementos filosóficos, hay elementos de justicia, cuando nos preguntamos por qué sufren los inocentes, y muchas caras muchas preguntas que podemos hacer respecto al dolor, por qué hay dolor, y hemos tratado durante 80 días de abordar esas preguntas desde la palabra de Dios, pero me parece que la respuesta cristiana más contundente o la respuesta cristiana primera al problema del dolor es que Dios sufrió, que Dios también sufrió, que Dios no está ajeno al dolor, que Dios no está desentendido del dolor, allá acomodado en su gloria, sino que Él descendió y experimentó en propia carne el, la condición humana y el sufrimiento humano. No solo eso, sino que lo llevó al límite, al extremo, al experimentar no solamente los sufrimientos físicos, la sed, Jesucristo desde la cruz diciendo, tengo sed. Jesucristo en el Evangelio de Juan llorando por su amigo, Jesús lloró. No solamente eso, sino que llegó a la cruz y desde la cruz sufrió la crueldad de la tortura que es la cruz, una muerte terrible, una muerte horrible. Pero no solo eso, no era solamente muerte en la cruz, como muchos otros murieron en las cruces, tristemente, muchos seres humanos les tocó esa cruenta muerte y Jesucristo no solamente experimentó eso, sino que también experimentó la muerte, el dolor, la condenación que tú y yo merecíamos para salvarnos, para que nosotros no tengamos que sufrir eso. Así es que esta es la respuesta al problema del dolor. Cuando nos preguntamos, con la gente que dice, no puedo creer en Dios por el sufrimiento, ¿cómo es posible que un Dios bueno y todopoderoso no acabe con el sufrimiento? Y hay maneras de responder esa pregunta, pero no es el momento de hacerlas, porque el momento de ahora decir es mentira, Dios no está allá, desentendido, como que viendo desde su trono, por su ventana de marco de oro, mientras todos los pobres del mundo sufren. No es así, Él salió de su trono, dejó su trono de gloria, descendió, siendo rico se hizo pobre, dice el apóstol Pablo, y experimentó los mismos dolores, dice la carta a los Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado, y ese tentado significa probado en todo, sufrió todo lo que nosotros. Así es que no podemos decir que Dios está lejos. En resumen, podemos decir que Dios también. Y cualquier dolor que tengamos ustedes y yo, mis queridos hermanos, ¿qué dolor tienes el día de hoy? Podemos decir Dios también, Dios también, Dios también. Y seguiremos hablando de eso, no sin antes leer la palabra de Dios y orar. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Permítenos el día de hoy reflexionar en ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a leer dos pasajes de la Escritura, dos versículos, uno en Mateo 16, otro en Hebreos 22. Dice Mateo 16. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a mano de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Jesús les dice desde antes a sus discípulos, tengo que sufrir, a eso vine, a eso vino, mis amados hermanos. Cuando celebramos la Navidad, muy a menudo es una época
de cosas bonitas, de canciones, de dulces, de regalos, de comida, de familia, de valores, de hermandad y amistad. Pero tenemos que reconocer que también es una época para recordar la muerte de Jesucristo, porque Jesús nació para sufrir. A eso vino. Nació. Jesús nació para morir. Él vino a eso, a morir en la cruz. Y ese niño, ese bebé hermoso, envuelto en pañales, su misión en la vida era morir por nosotros. Y Jesús lo sabía y se los dice a sus discípulos. ¿Por qué es necesario que Jesús muera? ¿Por qué es necesario que Jesús sufra? Y aquí voy a mi siguiente pasaje, Hebreos 9:22. De hecho, la ley exige que todo sea purificado con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esto lo dice la ley y lo dice el Nuevo Testamento. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora, por supuesto que esto es en términos materiales, ¿verdad? El derramamiento de sangre era el símbolo de perdón de pecados, pero cuando hablamos de Cristo Jesús estamos hablando en un sentido mucho más profundo, mucho más amplio. No estamos hablando de una transacción de sangre por perdón de pecados, estamos hablando de la satisfacción de la santidad de Dios y de la ira de Dios, que ustedes y yo, porque somos pecadores, no podemos acceder a ella por nuestro pecado, pero la sangre de Cristo Jesús nos limpia para poder estar presentes, para poder ser aceptados en la gracia de Dios. Y esto no es un Dios, no es un Dios altanero, no es un Dios intransigente que dice, no, aquí nadie, en mi presencia, nadie entra si no, si no es completamente santo. No es eso. Y tan es así, tan demuestra que es así, que Él mismo, este Dios mismo, viene a pagar porque Él es santo, esa es su naturaleza. Y nosotros en nuestra desobediencia somos pecadores. No es que Dios no nos acepte, no es que Dios sea picky o que Dios discrimine, es que simplemente Dios es santo, Dios, su propia naturaleza no tolera el pecado y nosotros somos pecadores, no podemos estar en la presencia de Dios, pero Él mismo resuelve el problema y Él mismo lo resuelve en su propio ser. Se hace un ser humano porque un hombre, un ser humano solamente puede pagar por el pecado de los seres humanos y este hombre 100% perfecto, sin mancha alguna, sobre sí mismo, recibe el castigo de todos otros y tenía que ser él, porque nadie más podía pagar por nosotros, porque si fuera uno, un ser humano como cualquiera, también es un ser humano pecador, que si acaso pudiera pagar, pagaría por sí mismo, pero Jesucristo, siendo perfecto, siendo Dios, pagó por todos nosotros. Si es que déjame decir tres cosas respecto a esta hermosa enseñanza. Número uno, el sufrimiento de Cristo lo merecíamos tú y yo. Es importante que entendamos eso. El sufrimiento salvador de Cristo Jesús era lo que tú y yo merecíamos sufrir, pero Él se interpuso, Él tomó nuestro lugar, Él nos sustituyó. Los que merecíamos estar en la cruz éramos nosotros. Los que merecíamos ser el cordero del sacrificio éramos nosotros. Pero Jesucristo por nosotros. Eso se practicaba en el Antiguo Testamento, cuando se practicaban los sacrificios animales, era un símbolo también sustitutorio de, para presentarnos, en vez de ser muertos nosotros, se mataba a un animal para nosotros obtener pecados, pero aquello era símbolo nada más del sacrificio por completo, uno, único y para siempre, definitivo, el de Cristo Jesús. Pero lo merecíamos, mi hermano. Así es que en este mundo vamos a experimentar sufrimiento, sí, pero si creemos en Cristo, nunca ese sufrimiento, porque ese sufrimiento ya lo pagó Él por nosotros. Segunda enseñanza, el sufrimiento de Cristo nos da perdón, el sufrimiento de Cristo nos da salvación, se rompe el velo, podemos entrar a la presencia de Dios, somos justificados, somos salvos, somos limpiados de nuestra maldad, como dice el rey David. Límpiame de mi maldad. Y es lo que hizo Jesús, precisamente nos limpió de nuestra maldad con su sangre y nos da perdón, nos da posibilidad de salvación si creemos en Él. Y por último, número 3, el sufrimiento de Cristo fue su muestra de amor. Esta es la muestra de amor más grande que existe. Jesús dijo, no hay más grande amor que uno ponga su vida por sus discípulos. Romanos 5:8 dice, en esto muestra su amor Dios para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, aunque éramos pecadores. Mis queridos hermanos, este es el sufrimiento salvador, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo que nos salva. Y esta es la frase con la que yo me quiero quedar el día de hoy. Dios también, Dios también.
Dice Santiago Benavides es un compositor colombiano que compuso una canción que se llama así, Dios también. Dios también fue un inmigrante, Dios también sufrió por dar amor, Dios también se quedó sin amigos cuando más precisaba de su solidaridad. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también lloró. Dios también sufrió, mi hermano. El día que cuando llores, las próximas lágrimas que derramas, recuerda esto. Él también lloró, Él también derramó sus lágrimas. La próxima vez que tengas dolores en tu corazón, por lo que sea, por el desamor de alguien, por las circunstancias de la vida, por la enfermedad, por la preocupación, recuerda esto, Él también, Dios también. Y está contigo y te entiende, Dios también. Dice Santiago Benavides que esta es de esas frases en las que se puede resumir el Evangelio. Seguramente hay otras, a lo mejor mejores, pero esta nos gusta mucho. Dios también. Se resume el Evangelio en esta frase, Dios también. Dios está contigo, mi hermano, y en el sufrimiento Dios está con nosotros. Y Él nos entiende. Dios también. Termino con esta historia. Dicen que un día una madre perdió a su hijo y estaba muy triste y le reclamaba a Dios. Y Dios le respondió, ¿por qué lloras? Y la mujer le dice, porque mi hijo murió. Y le dice Dios, yo también lloré y yo también perdí a mi hijo. Y le dice aquella señora, sí, pero tu hijo resucitó. Y Jesús le dice, y el tuyo también lo hará. Mis queridos hermanos, Dios también sufrió, y si sufrimos con Él, también resucitaremos con Él. Gracias, Padre, por este devocional. Gracias por tu palabra que siempre llega a nuestros corazones. Permítenos, Señor, encontrar consuelo en el dolor, en saber que tú estás con nosotros, que tú también sufriste, y que tú también venciste y también nosotros venceremos contigo. Gracias por eso, Señor. Te pido bendición por todos mis hermanos y hermanas. Señor, bendiciones de todo tipo, bendiciones económicas, materiales, bendiciones emocionales, bendiciones del corazón, de la mente, del cuerpo, pero sobre todo, Señor, bendiciones espirituales, tu presencia, Señor, conocimiento de ti. En el nombre de Jesús oramos por todo esto. Amén. Amén, mis amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.